Los robots, desde la literatura de ciencia ficción fundamental hasta las inteligencias artificiales más avanzadas que te ayudan a resolver tareas complejas, quizá de manera indirecta y sin saberlo, desde el diseño de los dispositivos que utilizas a la capacidad de identificar tu rostro en Facebook para que tu familia te etiquete en alguna situación incómoda, todos hemos oído de la robótica. Seguramente conoces a alguien que piensa que solo se trata de ciencia ficción, sin embargo, en el sector tecnológico y académico se encuentran ejemplos cada vez más próximos a lo que se ha entendido por robot, aunque no compartan necesariamente características humanas. Incluso se ha planteado una situación en la que las inteligencias artificiales actualmente en desarrollo podrían estar fuera de nuestro control, y las compañías que han desarrollado algunas de las que han captado nuestra atención, Google y Facebook, no siempre comparten la misma opinión sobre si representan un peligro o no, pero nos disponemos a plantearte la pregunta: ¿un robot podría asesinarnos? Antes de continuar, tenemos que responder ¿qué es un robot? El diccionario Oxford define a un robot como una máquina capaz de llevar a cabo una serie de acciones de manera automática, especialmente si es programable por medio de una computadora, pero debería mencionar su naturaleza humana, porque ¿cuántas personas que pertenecen a la fuerza laboral entrarían en esta definición? Históricamente, todo parece indicar que la palabra robot proviene de una palabra de origen checo que significa trabajo forzado, o solo trabajo para los que lamentablemente no se dedican a ejercer su profesión. Hablando de pasiones, fue el escritor Karel Capek o cada quien que lo pronuncie como pueda. El punto es que este autor escribió una obra de teatro que tituló Robots Universales Rozum, donde esta última palabra hace referencia a otra palabra checa que significa razón, donde unos humanos artificiales fueron creados para trabajar para el hombre. En esta obra, estos humanos se rebelan y destruyen a la humanidad. No sabemos si estos seres tenían razón en atacarnos o no, y no por un dilema moral, sino porque aún no hemos leído esta obra. A quien sí hemos leído es al gran Asimov, que quizá lo conozcas principalmente por sus obras de ciencia ficción, donde detalló de manera explícita una manera de evitar nuestra destrucción por estas entidades. ¿Qué sugirió Asimov para lograr salvarnos? La idea es la siguiente: todo robot en cualquiera de sus variedades deberá cumplir no solo las leyes de la naturaleza, sino las leyes de la robótica, que él mismo acuñó entre sus obras. A diferencia de las nuestras, que pueden ir desde 10 hasta todas las escritas en la Constitución, las leyes de la robótica son 3. La primera: un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por medio de inacción, permitir que el ser humano sea lesionado. La segunda: un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y por último, pero no menos importante, la tercera: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no sea incompatible con la primera y la segunda ley. ¿Esto significa que un robot no puede quitarnos la vida? Bueno, una cosa es que no deba y otra cosa es que no pueda. Se tiene el registro de un obrero industrial japonés que a la edad de 37 años, mientras trabajaba en tareas de mantenimiento junto a un robot industrial, aprendió que en teoría, la teoría y la práctica es lo mismo, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque incluso al estar totalmente desconectado, el robot siguió trabajando y por casualidad, empujó al ingeniero a una rectificadora, lo que provocó su lamentable muerte, siendo la primera víctima en morir, rectificando, la primera víctima registrada en morir a causa de un robot, que si bien es la primera registrada, no sería necesariamente la primera en la historia. Quizá te tranquilice saber que, a no ser que trabajes en una fábrica industrial o en Japón, o en una fábrica industrial en Japón, no estás expuesto a este tipo de robots, pero quizá tengas más de uno siguiéndote los pasos en el mundo digital. No necesitas un asistente inteligente para explicar que una inteligencia artificial es algo así como un sistema de cómputo que puede realizar actividades típicamente asociadas a las capacidades humanas, como interpretar voz, delimitar objetos e identificar palabras, pero no tiene por qué limitarse a los métodos que son biológicamente observables. Estos sistemas se encuentran involucrados con una gran parte de la tecnología actual, como cada vez que buscas This Charming Quark en YouTube, cuando realizas una transacción bancaria para pagar la mensualidad del teléfono que sacaste a crédito, o en algunas ocasiones contribuyen al diagnóstico médico, aunque no en todos los hospitales se utilice. En la actualidad nos encontramos expuestos a sistemas computacionales complejos que imitan el comportamiento de lo que entendemos como inteligencia humana, a pesar de que seguiremos teniendo dificultad de explicarle a nuestros antepasados de cómo es que tenemos el conocimiento de la humanidad al alcance de una búsqueda de Google, pero lo utilizamos para publicar fotografías de comida en Instagram. Sin embargo, la inteligencia podría no ser lo único humano que las máquinas han adquirido. Incluso no hay necesidad de limitarse a las capacidades de un número reducido de especies como los organismos inteligentes, porque
la naturaleza nos ha proveído de un poderoso mecanismo en el cual los desarrolladores se han inspirado. Imagina lo siguiente: las inteligencias artificiales, al igual que el resto de las especies orgánicas que hemos logrado sobrevivir hasta la actualidad, pueden evolucionar y superar las leyes que nosotros les hemos impuesto. Descúbrelo en la segunda parte de Siri. ¿Puedes asesinarme, por favor? Siri, ¿puedes investigar qué es una inteligencia artificial? Siri.